Bien, pues una de las dudas que planteabais el otro día era que os costaba situaros un poco la perspectiva global. Entiendo que pese a que en Google Classroom he ido marcando las directrices, cada mensaje sobre lo que estamos viendo, lo que habíamos visto anteriormente, lo que nos quedaba por ver, por tratar de situaros desde una perspectiva global, pues es verdad que a veces, así por escrito, os cuesta más leer, si además es una parrafada, y os agobiáis un poco y os acabáis perdiendo. Entonces, voy a tratar con estos vídeos de dar una perspectiva global para situaros lo que estamos viendo en cada momento. Aquí delante tenemos lo que es el índice de todos los capítulos del libro que hacen referencia al temario, tiene algunos temas de más, al temario que estamos desarrollando para el curso y con vista a la prueba final. Respecto a los temas que hemos visto en el tercer trimestre, presencialmente en clase y luego en Classroom, corresponden con el libro los temas 1 y 2. Recordad que nosotros, en lo que es el temario, serían 7, 8, porque en el primer trimestre vimos los 3 temas de álgebra. Aquí los tenéis, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones. Y en el segundo trimestre vimos los 3 temas de geometría, vectores, rectas y planos en el espacio y propiedades métricas. Por lo tanto, se correspondería ahora con nuestro tema 7, pero no importa, por tener referencia, nos situamos ahora tema 1 del libro. Hemos visto, por lo tanto, límites de funciones y continuidad y derivadas. Por no hacer muy extenso el vídeo, lo que voy a hacer es centrarme ahora en el tema 1 para hacer un breve repaso y posteriormente subiré otro vídeo con derivadas. Bien, pues si pinchamos en este tema, límites de funciones y continuidad, en vuestro libro tenéis este resumen, ¿vale? No obstante, lo voy a subir también en PDF cuando suba este vídeo como complemento, añadiéndole aquí algunas anotaciones a lo que son los apuntes y el resumen y tachando, eliminando lo que voy a decir ahora de voz, pero también para que tengáis claro qué entra y qué no entra. Por hacer un breve resumen, empezábamos el tema viendo lo que eran funciones, ¿no? La propia definición de función, en este caso reales de variables reales. Eso quiere decir que recordar que de función partían de un dominio y mediante la función le asignábamos a esos valores, en este caso reales, quiere decir que puede tomar cualquier valor real, le asignamos otro valor después de hacerle las correspondientes operaciones que nos indiquen la función y llevamos a otro valor, variable real. La definición de función, recordad que la tenéis también, podéis repasar en el libro y se vio en clase, pues a cada número del dominio le asigna un valor en el recorrido. Y ahí estudiamos lo que era dominio y recorrido. Dentro de lo que es para estudiar el dominio, había que tener en cuenta algunas indicaciones como que había que eliminar los puntos donde el denominador se hacía cero, eliminar aquellos radicandos negativos en índices pares, raíces cuadradas, raíces cuartas, normalmente será lo que estaremos viendo hoy serán raíces cuadradas. Y, por ejemplo, en el logaritmo, recordar que estaba definido solo para los reales positivos, ni siquiera el cero. Eso teníais una tabla, la repasáis y ahí veis el dominio. Recordad que el dominio se miraba en la X, variable independiente, eje horizontal, y el recorrido se miraba en la Y, variable dependiente, eje vertical. Posteriormente vimos la idea intuitiva de límite, no así la definición formal, que no la vamos a trabajar, vamos a ir a lo preciso para la prueba. Aunque esto se veía antes, hace años, y algunos de los teoremas que posteriormente también se eliminan, pero bueno, vamos a trabajar sobre lo conciso que se viene ya abordando la prueba en los últimos años. Entonces, límites, vimos lo que es la idea intuitiva,
En el límite me importa lo que ocurre cerca del punto, no en el punto. Ahora después, cuando también me centre en el esquema, profundizaré, pero por lo menos que sepáis que vimos lo que eran los límites y los límites laterales. Por la izquierda, cuando nos aproximamos al punto por valores menores que él, y por la derecha, cuando nos aproximamos al punto por valores mayores que ese punto. Vimos los límites infinitos y límites en el infinito, que aunque parece casi lo mismo, evidentemente no es igual. Lo tenemos aquí, ahora después lo explicaré. En resumidas cuentas, recordar que los límites infinitos daban lugar a las asíntotas verticales y los límites en el infinito que daban lugar a las asíntotas horizontales. Las propiedades de los límites, también las desarrollaré aquí en el ejemplo, y venía a decir en resumidas cuentas que el límite funciona muy bien con todas las operaciones matemáticas que conocemos, con la suma, con la resta, en definitiva tiene la propiedad del lineal. Indeterminaciones, trabajamos fundamentalmente infinito menos infinito, infinito partido infinito y cero partido por cero. Vimos las tres técnicas para abordarlo, ejercicios en clase, y eso los que tenéis que ver de indeterminaciones. Ahora señalaré aquí también lo que viene. Infinitésimo no lo vamos a trabajar. Sucesiones tampoco. Continuidad de una función en un punto y en un intervalo sí. Ahora también lo trabajaré aquí en el resumen. Lo hemos visto, hemos hecho ejercicios de continuidad en funciones definidas a tramos, a trozos. Y no entraría ni los teoremas de Bolzano, ni teorema de Weierstrass, ni la definición formal de límite y continuidad. Eso no quiere decir que el que tenga tiempo y le quiera profundizar, pues perfecto, porque no es nada difícil, nada que no podáis abordar. En fin, entiendo que os centréis en la parte fundamental. Bien, pues paso ahora a ver el resumen propiamente, que como digo, lo envío en PDF con algunas anotaciones mías de lo que voy a explicar ahora, muy breve, para que lo tengáis delante. Aquí está el concepto formal de límite de alguna manera, pero ya digo, vosotros quedáis con la idea intuitiva. El límite en A es donde se aproxima la función por la izquierda y por la derecha. Este sería el límite lateral por la izquierda, límite lateral por la derecha. Si ambos coinciden, la función, la función tiene límite en A. No me importa si en A vale otra cosa cualquiera, no me importa lo que pasa en el punto, que era alguna de las dudas que me mandabais por correo. Aunque en A no esté definida siquiera, si por la izquierda se aproxima al valor B y por la derecha se aproxima al valor B, ese es el límite, independientemente de que en A la función no esté definida. Eso sí es importante en A para la continuidad, pero no para el límite. Insisto, el límite no importa lo que ocurre en las inmediaciones del punto, muy cerca del punto, pero no en el punto. Aquí están los límites infinitos en el infinito, que como decía antes se parecen mucho, pero tenéis que distinguir los dos conceptos. Límites infinitos es cuando la función en un valor concreto, finito, se va al infinito. Los candidatos a este tipo de límites son los puntos que hemos quitado del dominio porque el denominador se hace cero y produce geométricamente lo que vemos como las asíntotas verticales. ¿Vale? Eso, entre comillas, que decía salto al vacío. Estos serían las asíntotas verticales. Y por otro lado tenemos los límites en el infinito. Cuando hablamos en, nos referimos a la X. ¿Dónde se produce eso? Esta era la sensación cuando la gráfica, o bien en el más infinito, o bien cuando viene del menos infinito, se está estabilizando en un valor. Intuitivamente os decía que era la sensación cuando vemos que un avión va a aterrizar, se va a posar. La asíntota no llega a tocar nunca el punto, no se llega a posar, pero se aproxima tanto al punto como queramos, pero sin tocarlo. Entonces, si una función límite en el infinito, el menos infinito, se aproxima a un valor real, concreto, finito, a 2, a 7, a menos 5, a menos 20, a lo que sea, es una asíntota horizontal. Fijaos que las asíntotas verticales, límites infinitos, los vemos en la X,
en x igual a 1, en x igual a 3, en x igual a menos 7, mientras que las asíntotas horizontales los vemos en la y, en el recorrido, y igual a menos 2, y igual a 1, etc. Respecto a las propiedades de los límites, pues como decía antes, es más que ver que funciona perfectamente con todas las operaciones que conocemos matemáticas. El límite de la suma de funciones, si esta función f se va a b sub 1 y esta función g, el límite se va a b sub 2, pues el límite de la suma de esas dos funciones se va a la suma del límite de f más el límite de g, con más o con menos. Que el límite del cociente de funciones es el cociente de los límites, que el producto funciona exactamente igual de bien, que en las potencias también, en los radicales también, en la exponencial, en los logaritmos, en las funciones trigonométricas, con lo cual eso nos ayuda a calcular los límites. Cálculo de límites. Pues se calculan utilizando las propiedades que vemos aquí. Es decir, una función la podemos descomponer sumando en producto, en cociente. Sustituimos el valor de x y si nos sale un valor determinado, pues ese es el límite. Aquí el segundo ítem nos hace referencia a que un valor finito dividido entre algo que tiende a 0 se va al infinito. Y aquí los tipos de indeterminación que nosotros no hemos quedado hasta aquí, hasta 0 partido por 0. Estos tres no se ven. Lo tengo tachado en el PDF que voy a mandar, no aquí. Sucesiones, como decía antes, no entran. Continuidad sí es importante, sobre todo hacer referencia a lo que vimos en clase y lo tenemos aquí, lo hemos trabajado en ejercicio. Una función es continua cuando se verifican tres cosas. Que exista el límite global de f en el punto A, donde estamos estudiando la continuidad de la función, y decir que exista el límite global, como veíamos en el primer punto, quiere decir dos cosas. Que exista el límite lateral por la izquierda, que exista el límite lateral por la derecha y que ambos coincidan. Entonces, cuando existe el límite global en ese punto. Tiene que existir la imagen de esa función en el punto. Y la tercera condición es que sean iguales, es decir, que el límite de la función, cuando tiende a A, sea igual que f en A. En ese sentido, la función será continua. Lo es en un intervalo, no en un solo punto, sino en un intervalo cuando lo es en cada uno de sus puntos. Aquí tenemos las propiedades de las funciones continuas, que pasa exactamente igual que como hemos visto con los límites, que funcionan perfectamente con las operaciones naturales de matemáticas. La suma de funciones continuas es una función continua, el producto, la división, siempre que el denominador sea distinto de 0, y la composición de funciones. De este tipo de ejercicios, recordar que el mayor referente es cuando estudiamos si una función es continua y también nos dirán si es derivable. Y el otro prototipo de ejercicio es cuando vemos las funciones definidas a tramos, a trozos, en encontrar la continuidad en los puntos frontera donde cambia de un tramo a otro. Y como decía antes, no entran los teoremas ni de Bolzano, ni valores intermedios, ni de Weierstrass. Bueno, pues con eso espero haberos situado en el tema 1. Venga, un saludo.